Comité a la espera que llegue el senador Durresti, pero para recibir a Consa que está esperando. Econsa viene a opinar sobre el proyecto de ley de servicios sanitarios, de modificación a la ley. ¿Qué ingreso nomás? Es una empresa del Estado que es la que heredera de las sanitarias y es la que administra las concesiones, pero además es la que tiene la planta de Salabra de Antofagasta, la de Atacama, y es un actor bien relevante. Bueno, vamos a partir como comité. El senador Turresti se va a integrar en unos minutos más y vamos a saludar a la vicepresidenta del directorio, señora Tatiana Celume, y al gerente de desarrollo, señor Fernando Velázquez, ¿ya? Y también al asesor de Ministerio de las Públicas en materia hídrica, señor Carlos Esteves, y también a Tomás Mendoza, asesor legislativo, y Estefano Salgado, del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, yo les ofrezco disculpas porque los días anteriores tuvimos muchos contratiempos con la ley de presupuesto, entonces no tuvimos quórum, había algunos senadores y senadoras ausentes, pero la inquietud que teníamos era poder conocer cómo ve Consa esta temática del proyecto de ley que ya fue debatido anteriormente, pero que ahora estamos reactivando, de modificación a la ley sanitaria, y también, bueno, aprovechar de ver algunos otros temas que surjan ahí en el contexto, pero el motivo principal es ese, conocer cómo miran ustedes esta situación, porque obviamente lo que ocurrió hace unos meses atrás con el sector de la luz y las empresas que tuvieron el comportamiento de las empresas eléctricas en ese sentido es algo que dejó muy preocupado y vemos disposición del Ministerio de las Públicas a ver de qué manera actualizar la regulación en materia de la ley de servicios sanitarios y particularmente había una inquietud ahí del ministerio con lo que son las atribuciones de la superintendencia, pero entendiendo que hay una legislación marco que toca más de una ley, nos interesaba conocer la mirada de Consa, entendiendo que es un actor público muy relevante, que ha jugado un papel más activo del que tenía antes, que yo valoro mucho. Comentábamos acá al senador Flores que ustedes también podrían explicar un poquito lo que es Econsa, el rol que tienen para poner en contexto, porque nos parece que es una opinión muy relevante a tener presente. Eso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación y a todos los presentes, a todos los senadores presentes. Bueno, nosotros venimos de parte de CONSA, una empresa estatal, ¿cierto?, que tiene giro de producción, distribución, recolección de aguas servidas y de tratamiento de aguas servidas, ¿ya? CONSA es la empresa sanitaria del Estado de Chile, pertenece al sistema de empresas CEP. Tiene una composición accionaria de 99% de Corfo y 1% de Fisco. Bueno, ahí pueden ver el gobierno corporativo que está desplegado. Somos una empresa pequeña, pero con muchas ambiciones. Somos 30 colaboradores con un alto nivel de especialización, los cuales ya llevamos 12 mujeres y 18 hombres. ¿Bien? Bueno, Econsa tiene presencia en 9 regiones del país. Esto quiere decir que representa el 80% del territorio nacional, ¿ya? Y abastece una población urbana de 15.930.000, no, perdón, 3.576.285 las concesiones de Econs. Bien, o sea, es un 22% de las concesiones. Bien, eso sería Econsa. Bueno, Econsa tiene hoy día desafíos muy importantes en atención a la crisis climática e hídrica que sufre el país. En eso estamos desarrollando líneas importantes que dicen relación con la desalación y el reuso de las aguas servidas tratadas. Asimismo, también tener participación en lo que es el modelo de servicios sanitarios rurales. Bien, bueno. ECONSA busca de manera permanente aportar al mejoramiento del desempeño del sector sanitario en su rol de empresa del sistema CEP, de empresas públicas, y por ser propietaria de concesiones sanitarias que hoy son operadas por distintos operadores. Bueno, un poco haciendo un recuento de este proyecto de ley, ¿cierto? Se ingresa este proyecto de ley el año 2016. El año 2017 se hace un trabajo intenso parlamentario
El 2018 se detiene, pero se crea una mesa de trabajo en que participa el Senado, el MOP y la CIS. El 2019 se compromete un nuevo proyecto de ley y ya el 2024 analizamos los desafíos actuales para entregar una propuesta específica que modernice el sector sanitario. De aquí ya comenzamos con nuestra presentación propiamente tal. Bueno, como ustedes saben, ya estuvo aquí el MOP y aquí está presente el coordinador hídrico, ¿cierto? El Ministerio de Obras Públicas estableció que hay 8 desafíos del sector sanitario, donde el fortalecimiento de la fiscalización es el tema central, ¿ya? Pero se deberían modificar distintos cuerpos legales. Entre estos 8 desafíos del sector sanitario encontramos el régimen sancionatorio, el fortalecimiento de la normativa para enfrentar la sequía y el cambio climático, la compensación económica por la suspensión del servicio, simplificar la ampliación de los territorios operacionales, transparencia y participación ciudadana, precaver la existencia de concesiones inviables y mejorar la regulación de la caducidad, establecer un procedimiento de cálculo tarifario y fortalecer herramientas para asegurar más y mejores inversiones en infraestructura. Bueno, nosotros como ECONSA, ¿cierto? Nos preocupa esencialmente fortalecer la normativa para enfrentar la sequía y el cambio climático, precaver la inexistencia de concesiones inviables y el procedimiento de cálculo tarifario. Bien, tenemos en lo que dice relación con el procedimiento de cálculo tarifario el descuento por servicios no regulados, ¿ya? En este sentido, nosotros creemos que sería importante fijar el descuento obligatorio en función de los ingresos o beneficios del uso de la infraestructura. Ya cuando se supera el costo marginal del servicio, ya en esos momentos se crea un desincentivo para las empresas para efectos de poder avanzar en lo que son los servicios no regulados. Y por otro lado, se entrega un desincentivo en el uso de las aguas residuales como nuevas fuentes hídricas. Bien, se desincentiva la generación de proyectos asociados a la sostenibilidad de la industria. Bien, esencialmente, ¿qué es lo que ocurre? Y ayúdame tú, Fernando, sí. ¿Cierto? Es que acá tenemos un descuento que se le entrega a los usuarios que les hace ver, ¿cierto? O sea, se les hace un pago a los usuarios por el uso de las aguas o por los servicios no regulados, y en ese caso se tiene una distinta apreciación del servicio de agua potable. O sea, se estima que es más barato y no el precio efectivo que tiene. ¿No, Fernando? Sí, solo me gustaría agregar algunas consideraciones respecto a eso. Señalar que efectivamente pueden haber beneficios que sean traspasados de un negocio no regulado a los clientes regulados, quienes pagamos todos los meses, digamos, la cuenta del agua. Eh, pero hoy día hay que tener un poco de cuidado en aquello, y es lo que estamos haciendo hincapié acá. Señalar también, entre paréntesis, hago simplemente el paréntesis, nosotros sabemos cuáles son las prioridades que hoy día existen respecto a, a dónde están las materias más fundamentales, que es la modificación de la ley o el fortalecimiento del marco en la ley de la superintendencia. Sin perjuicio de lo cual nos parece que aquí hay un tema que nos afectan a todas las empresas, particularmente las empresas que son nuestras, traspasadas por 30 años a operadores privados. Y en ese sentido, ¿por qué digo que es importante lo que está señalando la vicepresidenta? Porque si uno tiene un negocio no regulado, digamos, que hace que, ya vamos a ir al detalle, de un negocio no regulado, por ejemplo, el reuso de aquellas aguas que van al mar. Ese negocio puede ser sustantivo, ¿ya? Y traspasar todos los beneficios tal cual el criterio que hoy día tiene la superintendencia, en el marco en la cual, entre paréntesis, no está fijado ese criterio, simplemente ha utilizado un criterio desde el punto de vista administrativo, no está fijado ni en la ley ni en el reglamento, pero utiliza el 50 y 50, 50% para la empresa, 50% para... Teniendo ese criterio, ya, si se mantuviese ese criterio, más allá de la discusión económica de los impactos, la señal que le estoy dando fundamentalmente a la gente del norte
Si traspaso esos beneficios, es una baja de tarifa tan relevante que lo que estoy diciendo ahí es, oye, no hay escasez y por lo tanto vamos consumiendo. Lo que intenta nuestro modelo regulatorio, que por cierto tiene hoy día, después de 30 años de vigencia esa norma, cierto que hay que hacer modificaciones. Lo que intenta primero es decir, oiga, el, la provisión de ese servicio cuesta tanto, ¿ya? Y eso, más allá de que después vengan todos el subsidio de la demanda, eventualmente el subsidio de la oferta, como ocurrió en el modelo Atacama, pero la señal de precio tiene que estar, porque eso es lo que cuesta, ¿ya? Y a partir de esto, por muy bueno que sea de ese beneficio, le estoy dando, sobre todo hacia el norte, una señal muy equivocada al cliente, porque en estricto rigor es la señal de no escasez, lo cual es absoluta y totalmente contradictorio con lo que está pasando hoy día. Eso es lo que estamos planteando acá. Más allá del guarismo de que sea 50-50, por cierto que uno sabe que si eso escala 80-20, nadie va a hacer este tipo de obra. Cuando estamos hablando de los servicios no regulados, en estricto rigor estamos diciendo, ojo, atención a eso, no nos oponemos a la traspaso de sus beneficios, sin prejuicio de que efectivamente eh, se genera ese negocio a partir de que existe un servicio que está dando. Pero ojo con lo que el mismo regulador debiese tener en cuenta, que es no dar una señal inequívoca. Eso es lo que planteamos básicamente en esta lámina. ¿Mm? Sí. Bueno, otro tema de interés de CONSA en el diagnóstico del Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Es fortalecer la normativa para enfrentar la sequía y el cambio climático. En este sentido, se propone, ¿cierto?, el reconocimiento de las aguas desaladas y el reuso de las aguas servidas tratadas, ¿ya? Proyectos para asegurar la sostenibilidad hídrica a largo plazo requieren capacidades de diseño superiores a las que puede reconocer la tarifa. La infraestructura para la sostenibilidad hídrica excede el ámbito de acción de la industria sanitaria, por lo cual deberían incorporar incentivos y tratamientos distintos al marco regulatorio de la infraestructura sanitaria. Cualquier esquema de reconocimiento debe velar porque los derechos asociados a infraestructura para la resiliencia hídrica de las fuentes existentes sean supervisadas por el regulador para evitar distorsiones de plazos de ejecución y sobrecostos traspasables a tarifa. Y en este sentido, Fernando, tú ya puedes explicar lo que nos ocurre prácticamente en Atacama. ¿Cómo se traduce esto en estricto rigor? O sea, ¿dónde está desde el punto de vista del reconocimiento y hacia dónde apunta? Primero, señalar que hoy día también el propio modelo, lo cual es correcto desde el punto de vista de la dimensión de la tarifa que voy a pagar finalmente como cliente, el resguardo que tiene tanto el legislador después, obviamente, como el regulador, es que esa tarifa sea la más justa. Definamos justo. Tiene que ver con una tarifa que sea, desde el punto de vista de los costos, eficiente, ¿ya? O sea, a mínimo costo, ¿ya? Todos dirán, digamos, bueno, eso es lógico. Pero ahí hay una gran aprendizaje que se ha hecho durante estos 30 años. Y cuando hablo de eso, es que efectivamente, vuelvo a lo anterior, digamos, la provisión del agua tiene que tener los costos asociados a aquello. Cuando se agotan las fuentes tradicionales, como son las continentales, vamos pasando a, lo primero que hace uno es buscar una fuente más lejana. Em, Hay aguas caras, y hago un paréntesis acá, como la de Coyhaique. Uno dice, pero ¿por qué Coyhaique? Si hay mucha agua. Pero resulta que Coyhaique está en una meseta arriba, a X cantidad de metros, y el Simpson está allá abajo. Tengo que elevarlo todo. Por eso es caro. Entonces, estoy entendiendo de que efectivamente ahí estoy reconociendo todas las situaciones geográficas. Ya cuando se agotan las fuentes del continentales, voy a fuentes más lejanas. ¿Ya? Y así, ¿ah? Hasta que llego finalmente al mar. Y obviamente esa mezcla de tipo de provisión de agua es bastante más cara. Lo que estamos diciendo acá, en el reconocimiento de al menos las aguas desaladas, es que llega en algún momento, ¿ah? Y esto es como un impuesto porque viví o nací ahí en esa región, digamos,
un costo tal que me está diciendo, es tan caro esto, ¿ya? Como irrumpe una inversión muy disruptiva. ¿Qué hago con eso? Am, eh, el equilibrio que tendría que buscar el regulador, en este caso, que fija las tarifas, que en este caso es la superintendencia, obviamente ahí hay un desafío de la normativa sanitaria. Am, y quizás en esto nosotros ya hicimos camino en Atacama, ¿ya? Como puede haber sido ese reconocimiento de no traspasar el CAPEX, pero está en discusión todavía, ¿ya? En cómo irrumpe eso, cómo yo lo incorporo al sistema tarifario chileno y que efectivamente no sea tampoco un escollo, digamos, la tarifa para poder entregar una cosa tan sustentable como es tener una fuente segura como es la desalación. En reuso, más bien lo que estamos planteando es que no necesariamente la empresa sanitaria tenga que hacer el tratamiento secundario una vez que la norma de C90 ¿ya? Haga su modificación y por lo tanto queden fuera de norma, digamos, los emisarios y por lo tanto tenga que construir una planta de tratamiento de agua servida. ¿Ya? Porque eso va a impactar directamente a los clientes. Estamos diciendo, permitamos el reuso, ¿ya? An- pongámonos antes en el reuso para efectos de que se hagan, dispongo una fuente nueva, ¿ya? Pero no le traspaso el costo que significa de aguas residuales, sobre todo las aguas, porque hay toda una discusión en las aguas continentales, pero todas las aguas que van a los emisarios, la estadística dice que hay 8,6 metros cúbicos por segundo, 8.600 litros por segundo que van al mar. Aguas grises de las ciudades costeras. ¿Lo resuelve? Sí. Grises y negras. Sí, para ser preciso. De las cuales obviamente Consa tiene 3,6 en todos sus... y eso yo creo que hay que caminar fuertemente esas inversiones, pero no traspasar al cliente ese efecto tarifario, sino que por la vía del reuso, en lo que tiene que ver con un negocio no regulado, sacar esa presión que ya tenemos en el mundo del agua potable, ¿ah? Por cambio climático y sequía. A nosotros nos parece que es un sentido correcto que debería fijar el legislador. ¿Mm? Entender bien la lógica del argumento, ¿Sí? Fernando, Mariana, lo que yo entiendo es lo siguiente. Lo que ustedes nos dicen es que tenemos que incentivar el reuso de agua, ya sea residuales, grises o negras, y que para no traspasar el costo al cliente, porque si la empresa sanitaria hace la inversión, obviamente le traspasa el costo al cliente y eso hace que se eleve el valor del agua, de la cuenta, que para no traspasar todo el costo o el costo al cliente, una opción son los servicios no regulados, ¿verdad? Que la empresa sanitaria haga el acuerdo con otro actor que requiere esa agua y que por los ingresos que va a tener al vender el agua tratada a otro actor, logre no traspasar, financiar su inversión, digamos, porque ese es el punto. Y eso está relacionado con el punto anterior, y es que para que sea atractivo para la empresa hacer esa inversión, tiene que tener una ganancia, no sé cómo graficarlo, pero una ganancia relevante que justifique hacer la inversión. Entonces, eso tiene que ver con la norma anterior, que, Exactamente eso es. claro, lo que pasa es que yo creo que es bien importante que lo discutamos y que lleguemos al acuerdo, porque lo de fondo es dos cosas. Por una parte, incentivar el uso de aguas residuales o aguas grises, que en Chile estamos, entiendo yo, muy, muy bajo a nivel internacional. O sea, estamos muy lento. Reutilizamos un 6% Perfecto. directamente. Estamos en un nivel brutal de falta de reuso. Sí. Pero por otro lado, asumir que en el modelo actual, si solo es inversión de la empresa sanitaria, se le traspasa el valor Se al traspasa al cliente. Y cliente. eso también es un conflicto porque si bien yo entiendo que todos tenemos que pagar el costo de lo que producimos, el agua no es cualquier bien de consumo. No es un televisor, no es un auto, o sea, yo no tengo la opción de, si yo No no puedes quiero andar en auto, no tengo plata para el auto, puedo andar en la micro, pero si yo no tengo agua, no puedo ir. Entonces, a mí me parece, yo entiendo la lógica y me parece que es razonable que busquemos ese punto de equilibrio, eh, pero, pero no podemos tratar el agua como cualquier tiempo, porque si no, los costos pueden ser
bastante elevado. Era un comentario en la línea de la argumentación de ustedes, pues yo la entiendo perfectamente y creo que podemos trabajarlo después. Eso. Sí, Carlos, usted. Sí, presidente, entendiendo que la presentación está a medio camino, solo recordar que hay dos proyectos de ley que están siendo objeto de trámite que se relacionan con el tema que estamos tratando aquí. Uno es el proyecto de ley de desalinización, que fue aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y está en la Comisión de Hacienda, y el otro es el proyecto de ley de reuso de aguas residuales. Claro. El de reuso de aguas residuales está enfocado a aquellas aguas que son hoy vertidas al mar vía emisarios, a este grupo específico, ese proyecto de ley. Y el de desalinización, entre otras cosas, en sus disposiciones varias, le entrega a la empresa Econsa atribuciones explícitas tanto en reuso como en desalinización. ¿Ah? Porque como ustedes saben, en términos muy simples, en derecho público, la norma le permite a empresas públicas o a servicios poder hacer cosas que no la pueden hacer si es que no tienen una autorización expresa, ¿cierto? Y aquí lo que se hace es que se le permite que puedan desarrollar estas iniciativas en materia de desalinización, aguas residuales, infraestructura multipropósito, incluso fuera de las nuevas regiones, de las 9 regiones donde tienen competencia hoy día ECONSA, es decir, que puedan prestar este servicio. ¿Ah? Y por tanto desarrollar e impulsar una iniciativa de este tipo. Otra cosa luego será el modelo de negocio, la discusión con la sanitaria que corresponda, si es que esto es así o con otros actores. Y en el proyecto de ley de reuso, estamos en una etapa previa, se recibieron un conjunto de observaciones, el Ejecutivo envió a la SECPRES una propuesta de indicaciones y estamos discutiendo ahora con SECPRES los contenidos de las mismas y por tanto, con ser una empresa pública, estamos súper disponibles para poder escucharlo y escuchar sus orientaciones y en esa iniciativa encantado de poder tener una conversación sobre esto. Eso, presidente. Muy bien, sí. Bueno, otro tema de interés de CONSA en este diagnóstico que efectúa el MOP, ¿cierto? Es la denegación, o sea, precaver existencia de concesiones que sean inviables y mejorar la regulación de la caducidad. En cuanto a la denegación de solicitudes de concesiones no rentables, si bien la ley no establece en forma específica las condiciones económicas para la presentación de las solicitudes de concesión y posterior operación, posee, a través de la regulación tarifaria, la posibilidad de verificar la viabilidad y coherencia económica de las solicitudes y posee criterios objetivos respecto a aspectos legales y técnicos para una correcta evaluación. Este es el artículo 14, ¿cierto? Número 1. La potestad del regulador para imponer ampliaciones de concesiones caducadas con precios y condiciones preestablecidas en condiciones que el mismo regulador es quien autoriza la concesión y fija los precios podría ser recurrido por no existir un equilibrio entre las partes e imponer condiciones económicas que se alejan de aquellas establecidas por la propia normativa respecto a rentabilidades esperadas para la empresa modelo. Y por último, la regulación debe inhibir solicitudes que busquen traspasar las condiciones favorables para la gestión de terrenos e infraestructuras destinadas esencialmente para los servicios de agua potable y saneamiento regulados a otras industrias a efectos de no desvirtuar el espíritu de la norma sanitaria. O sea, lo que se pretende, ¿cierto? Por un lado es que si hay una solicitud que tiene territorio y tiene agua, también tenga que tener la viabilidad económica para efectos de poder llevar a cabo, ¿cierto?, la concesión. Y no buscar a través de la concesión sanitaria el desarrollo de otras actividades económicas que sean distintas a la actividad sanitaria, o sea, el servicio de agua potable y el saneamiento. Fernando, ¿estamos bien? El espíritu de esta ley en estricto rigor tiene que ver con los dos extremos que uno ve como la casuística de estos últimos 30 años. Primero está lo que seguramente ustedes ya han tratado, que son los famosos ATOS, ampliación de territorios operacionales, y sobre todo cuando hay algunas iniciativas fuera del territorio, aquellas pequeñas iniciativas que finalmente la sanitaria no les da factibilidad y no amplía el territorio, y aparece
ejemplo clásico, una nueva empresa sanitaria y se constituye como una sanitaria. La viabilidad de aquello ya hemos visto que es poco viable en el tiempo. Tanto así que ya han habido algunas que han caducado y que la superintendencia tiene un procedimiento en la cual caduca esa concesión y después no sabe quién tiene que licitarla, la licita, qué sé yo, digamos, hace todo lo que el procedimiento establecido ahí. La licitan una y otra vez y no hay postores, una cuestión lógica, ¿ya? En el extremo hay alguna figura por ahí también que tiene que ver con que pide una solicitud de una gran expansión, pero y esa gran expansión, uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto, digamos? Eh, y hay una inversión millonaria, y la verdad es que si uno va a los números, no calza por ninguna parte. Resulta que ese negocio no sanitario tiene un negocio adicional al lado, digamos, que es agua no regulada, a todas luces, ¿ya? Eh, y la verdad es que el Estado se enfrenta a dos casos que son absolutamente paradigmáticos. Y desde el punto de vista de las herramientas con las que cuenta, pareciera ser que no tiene salida desde el punto de vista de cómo yo rechazo eso. La viabilidad económica es una salida. Y es un instrumento que puede utilizar la propia superintendencia para poder rechazar o aceptar un ato, una ampliación de territorio o una nueva concesión. Y es ahí donde nosotros hacemos el hincapié. Porque no puede ser que en el otro extremo, cuando sean grandes solicitudes de territorios operacionales, la verdad es que estamos desviando el negocio para cualquier otro lado y no a lo esencial de la ley. Y eso nos parece que es un abuso de la propia legislación. Eh, eso, es un abuso del derecho, muy bien dicho. Bueno, la evaluación de CONSA en relación al modelo utilizado para las concesiones sanitarias del Estado. El CONSA actualmente está desarrollando 2 estudios que permitirán tener una opinión fundada del resultado del modelo de transferencia de los derechos de explotación o los CTDEX, ¿ya? Conforme al artículo 7º de la Ley General de Servicios Sanitarios. Uno de ellos es la evaluación de brechas normativas en función del modelo de transferencia de los derechos de explotación de las concesiones sanitarias, estudio financiado por el BID y cuyos resultados fueron expuestos en el seminario de hidrodesafíos de la semana pasada, y el otro es la evaluación económica legal de los contratos de transferencia de los derechos de explotación de las concesiones sanitarias para evaluar su desempeño cuando ya entramos al último tercio de vigencia de estos contratos. En cuanto al de las brechas normativas, ¿podrías comentar algunos de los aspectos que se vieron en el seminario de hidrodesafío, Fernando? No, solo quisiera señalar que en estricto rigor ya el primero que lo hizo Aldo González, contratado por el BID, y está mirando el detalle del modelo, básicamente. Quizás una de las conclusiones más positivas, eh, el vaso medio lleno, tiene que ver con que no hay diferencias en la prestación de servicio entre modelo venta completa o privatización completa, digamos, y este modelo que traspasa el derecho a explotación por 30 años. O sea, vale decir, la provisión del servicio no está directamente relacionada con el tipo de propiedad del concesionario. Y eso hace ver que efectivamente un modelo como este del traspaso del derecho a la explotación, donde se mantienen todos los derechos y los activos dentro del Estado, de traspasar por 30 años, es una fórmula que efectivamente ha sido bien evaluada, técnicamente hablando, desde el punto de vista técnico. Por cierto que hay otros desafíos que nos vienen a partir de situaciones más exógenas, como cambio climático y sequía. Pero a la fecha, mm, claramente muchas de nuestras empresas se destacan por estar por sobre la media respecto a la entrega y la provisión de servicios, en calidad de servicio me refiero. En continuidad y calidad del Continuidad del servicio. servicio. Sí. Nosotros estamos haciendo también un estudio que terminará por allá por abril, y en estricto rigor lo que estamos haciendo es adelantándonos con alguna anterioridad para no estar al último tiempo, digamos, porque el proceso de relicitación ya viene y quedan uno de los primeros en terminar El 30. es el 30, así que ya prácticamente estamos encima de ese proceso. Bien.
Bien, desafíos de la regulación no considerados en los desafíos 2024. La institucionalidad del sector. Por un lado, tenemos que la CIS, junto con su labor de fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios, el cumplimiento de las normas conforme a la 18.902, ha tomado como desafíos, ante la falta de un ente que genere políticas públicas y proponga de forma sistemática el perfeccionamiento del sector, ser un ente regulador e impulsor de políticas públicas, tales como liderar la transformación del sistema sanitario para enfrentar el cambio climático. La condición de que una superintendencia tenga atribuciones y funciones que excedan la fiscalización sin entidades especializadas y competentes en la generación de políticas públicas y regulación para el sector tiene efectos que deben ser abordados con la finalidad de mejorar el desempeño y competitividad del sector, considerando los desafíos de los próximos decenios, especialmente el cambio climático, actualización de los sistemas de tratamiento de aguas servidas, tratamiento de agua no fracturada, incorporación de la innovación en la industria. O sea, aquí lo que queríamos comentar, ¿cierto?, con Fernando, es que frente al sector eléctrico, ¿cierto?, en que hay 3 organismos que tienen estas competencias desagregadas, digámoslo así, aquí en el sector sanitario están todas concentradas en una misma institución. Bien, Fernando, si quieres agregar algo más. Sí, claro, bueno, aquí lo único que queremos simplemente llamar la atención, un debate que nos parece interesante, al menos ponerlo ahí en la mesa, digamos. El ordenamiento, haciendo simplemente esta comparación que espero no sea odiosa, digamos, pero tiene que ver con que simplemente en el mundo eléctrico hay los roles están, pareciera ser que bien distribuidos. Hay una Comisión Nacional de Energía que se preocupa de la política pública en largo plazo. Hay el Coordinador Eléctrico Nacional que se preocupa de cómo funcionan los actores para el equilibrio entre todos los prestadores de servicio. Y tercero, hay una Superintendencia de Electricidad que fiscaliza. Aquí está todo en una sola mano. Y lamentablemente, bueno, si uno hace una comparación ya, esto sí que es odioso, la cantidad de gente, digamos, de en un lado y en otro, no digo que hay que crecer, digamos, a los mismos, pero cuando uno tiene roles más o menos claros, ya, también es armónico el desarrollo de algo tan relevante como la energía. Si eso lo miramos y lo comparamos con el agua, que hoy día toma un rol, siempre lo ha sido, digamos, pero hoy día con mayor fuerza, a nosotros nos parece que ahí hay algo que hay que discutir desde el punto de vista de lo que se está pensando como el desarrollo país. Am, ese es como el punto que queríamos dejar acá establecido. ¿Mm? Vamos a iniciar la sesión formal de la comisión porque tenemos quórum y continuamos con la exposición. Bueno, desafíos, ¿cierto?, de la regulación que no están considerados en el modelo de transferencia de los derechos de explotación, ¿ya? Esto es un punto bastante importante, que es el artículo 32 del DFL 382, que establece, ¿cierto?, que la transferencia del derecho de explotación implica la entrega total de la gestión del servicio, pero ojo aquí, siendo responsables quien explote la concesión y el titular de la misma, ¿ya? Sin perjuicio que el traspaso, ¿cierto?, es temporal. Pero acá tenemos varios efectos. Un efecto en la industria, por un lado, porque se desincentiva la transferencia de derechos a terceros. ¿Por qué? Porque el cesionario mantiene la responsabilidad sobre eventos que no gestiona. En un extremo pueden implicar la caducidad de sus propias concesiones, instancia de que no ha participado ni siquiera en el plan de desarrollo, o sea, que tiene muchas brechas en cuanto a poder controlar ciertos efectos. Y en ECONSA, si el fiscalizador impone la caducidad de la concesión, el Estado pierde la titularidad de la concesión y no tiene ninguna manera de intervenir en ello. O sea, esto es uno de los efectos más importantes. O sea, aquí la responsabilidad es compartida tanto entre el titular como el operador, sin que el titular pueda tener injerencia en cómo opera el operador, valga la redundancia. ¿Cierto, Fernando? ¿Alguna otra? Sí, un alcance al respecto. El traspaso del derecho de la explotación consagrado en la Ley General del Servicio Sanitario establece efectivamente que ambos tienen la misma responsabilidad, sin perjuicio de lo cual lo primero que viene al efecto, digamos, de la aplicabilidad de esto es que yo estoy traspasando todos mis derechos,
¿ya? Por lo tanto, el titular queda sin las obligaciones, entre comillas, pero con la responsabilidad. Ahí pareciera ser que hay un paradigma también, porque en estricto rigor, quien está operando, ¿ah? Es el operador, valga la redundancia, con todos mis derechos. Y cuando hablo de todos mis derechos, la facultad interpretativa de la ley del regulador, en este caso la superintendencia, ha señalado a tal punto de que los procesos sancionatorios, ¿ya? Son al operador, no al titular, lo cual le implica una fuerza jurídica desde el punto de vista de lo que efectivamente es que estoy traspasando todos mis derechos y deberes y obligaciones, ¿ya? Pero el articulado de la ley, en estricto rigor, me está dejando a mí sin, o a cualquiera que fuera que hiciera este traspaso del derecho a la explotación, porque, ojo, esto no fue consagrado para que una empresa pública haga esto. Hoy día, hago el ejemplo simplemente, eh, Aguas Andina, que es una empresa totalmente privada, podría hacer el traspaso del derecho a explotación por X cantidad de años, ¿ya? No es que sea esta norma haya estado hecha exclusiva, digamos, para una empresa pública. No, eso existía ya cuando se tomó la determinación en el gobierno del presidente Lago en utilizar este modelo, pero tiene esta dualidad. Y nosotros lo que vemos acá es que efectivamente existe esa contradicción porque en estricto rigor está dejando a la misma par la responsabilidad. Y claramente, no teniendo muchos injerencia o instrumentos para poder completar, digamos, una buena operación o intervenir antes de un proceso de caducidad, la verdad es que el riesgo es bastante importante. Sí, no, solo para comentar que yo, o sea, se entiende muy bien lo que plantean, pero en definitiva lo que ustedes están cuestionando es que Consa, como el titular y el que entrega la concesión a un operador, debería tener más atribuciones para poder enfrentar las situaciones en las cuales, de haber una sanción, Consa se ve perjudicado siendo no responsable y teniendo pocas atribuciones para poder intervenir sobre el operador. Y esto tiene que ver con todas las regiones en que Consa es el dueño. O en definitiva, a perder la concesión por hechos que no son atribuibles a la misma CONSA. O sea, ese es el problema. O sea, porque el que opera la concesión es el operador, como decíamos. Bueno, otro de los desafíos de la regulación no considerado es el modelo de transferencia de los derechos de explotación, el artículo 7, ¿cierto? La propuesta que, que queremos hacer, ¿cierto? Es diferenciar, por un lado, los deberes y derechos del titular de la concesión respecto de aquel a quien le han sido transferidos los derechos de explotación. Establecer asimismo un mecanismo mediante el cual el titular puede intervenir, interactuar y asumir los deberes y derechos de la explotación en forma previa a la caducidad de las concesiones y establecer mecanismos para que el titular de las concesiones pueda participar en negocios no regulados, que en el caso de Consa implica la posibilidad de poder implementar ciertas políticas públicas. Bien. Principales efectos de esto: evitar que el titular de la concesión se vea obligado a asumir inversiones que afectan la viabilidad de la concesión cuando el operador no posee tarifas reguladas que permitan financiar la inversión, o sea, en nuestro caso de Atacama, que todos conocemos. Evitar que los temas que afectan la viabilidad de las concesiones no tengan conocimiento ni validación del titular de las concesiones, o sea, todo lo que tiene relación con los planes de desarrollo, sus modificaciones, los procesos tarifarios, entre otras cosas. Bien, y Fernando, si quieres agregar alguna Sí, solo precisión. un paréntesis de algo que pasamos, o puede haber pasado muy, muy rápido. Los traspasos del derecho a la explotación que se dieron a partir de la aplicación de este modelo con el presidente Lago partieron en el año 2001 al 2004. En ese tiempo se dieron las licitaciones. Por lo tanto, estamos terminando prácticamente entre el 2030, 31 y 34. La mayor cantidad entre el 31 y 32, entre paréntesis. Vale decir, nos queda, cuando hablamos del último tercio, prácticamente nos queda poco más, menos, y por eso señalaba que efectivamente la importancia que tiene que ver los estudios, lo que estamos preparando para efectos de el eventual proceso de relicitación de ese tipo de contrato, eh,
el Estado tiene un trabajo importantísimo que hacer a partir de lo que Econsa ya ha experimentado y ha obrado, digamos, durante estos 20 y tantos años de contratos. Por cierto que los contratos tuvieron una cierta profundización de si yo controlo más, controlo menos. En fin, hay toda una experiencia que hay que rescatar. Por cierto, por ser 30 años, se hizo en una época donde no existían varios de los problemas que hoy día tenemos. Entre ellos ya lo hemos nombrado latamente, de la sequía, el cambio climático. En aquel tiempo, me acuerdo, eh, no habían problemas de abastecimiento de agua, de fuentes, no de abastecimiento, de fuentes de agua, y por lo tanto, obviamente no teníamos los desafíos que tenemos hoy en día. Entonces, todo aquello hay que buscarlo en unas nuevas bases de licitación, en un nuevo tipo de contrato, en fin, hay una tarea importante que tenemos por delante. Muy bien, Muchas gracias. muchas gracias, Consa, por la presentación. Sí, senador Flores. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero agradezco la exposición. No tenía conocimiento cabal de lo que aquí se ha tratado respecto de CONSA. Y tengo varias preguntas al respecto, porque no tengo la sensación, tengo la certeza de que los plazos que el país se da para poder generar una gobernanza del agua y de los servicios asociados a su suministro y buen uso no tienen que ver en absoluto con la realidad que nos obliga, digamos. Chile es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático y todavía nos seguimos dando vuelta en cuestiones que son absolutamente elementales para poder asegurar el abastecimiento y preparar al Estado en el aseguramiento de un servicio que es fundamental. Eso es de perogrullo siquiera decirlo, pero la realidad es esa. Entonces, yo pregunto primero porque Econsa está en 9 regiones de Chile. La pregunta, más que en regiones, ¿en cuántas comunas? Porque podemos estar en una región y trabajando en alguna comuna pequeña, poco significativa desde el punto de vista del impacto de la población. Sabemos que son 3,5 millones de personas, pero la definición de urbano y rural es súper resbalosa porque es una cuestión convencional y que eran 2.500 habitantes para definir lo urbano y ahora son 5.000 para definir lo urbano, pero ¿cuál es la realidad en definitiva del interés de esta empresa del Estado? Si quiere seguir avanzando, si vamos a seguir supeditados a lo que son las empresas concesionarias hoy día, si van a querer incursionar y cómo se hace esto respecto de concesiones que son vigentes y que son netamente empresariales, ¿no? Tenemos, creo yo, una distancia entre lo que es la regulación. Ya estábamos viendo la diferencia que hay entre la gente que tiene los derechos de concesión y quienes operan, pero también hay una distancia entre el interés privado y el interés público, el valor de la tarifa y otros elementos más. Eh, Primera cosa pregunta entonces, si hay una intencionalidad por parte de una empresa del Estado, en representación del Estado, de seguir avanzando en la administración de sistemas que aseguren el abastecimiento, el reuso del agua, en este caso la desalinización, en el caso del Norte Grande, eso. Lo segundo, pregunto, si es que ustedes tienen alguna información sobre lo que el gobierno Piñera dos anunció respecto de que, voy a usar la memoria, y eso es frágil, de los 172 acuíferos, si mal no recuerdo, solamente habían 9 o 10 medianamente estudiados, y que en su momento el ministro Moreno había instruido estudiar a lo menos 100, porque los derechos de agua se están otorgando a ciegas, y al revés, o, o al en vez, como sea, se estaban o negando derechos u otorgando derechos a ciegas, solamente por una capacidad supuesta, ¿no? Entonces, a lo menos se iban a investigar 100 y eso fue hace 4 años a lo menos, ¿no? Pregunto. Lo, lo otro es más bien accesorio, pero el, 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 el tamaño del subsidio que hoy día, me imagino, se debe hacer para aquellas empresas o prestadores de servicio de aguas desaladas, digamos, es variable dependiendo del caso de que se trate o hay una instancia única que permita evaluar un negocio, decir, para todo Chile,
si yo concurro con un proyecto desalador, voy a tener el mismo subsidio independientemente de qué se trate, o del territorio que involucra, o de la población que afecta, en fin. Lo tercero, ya se dijo, tenemos, no, ya como en la sexta ya, ya se dijo, séptima, ya tenemos dos iniciativas legales que van súper recontra lenta sobre agua, el reuso de aguas, particularmente las grises. ¿Y en qué momento entonces preparamos la dotación de los servicios, ¿cierto? De alcantarillado sanitario, estoy hablando de eso, como para separar las aguas grises de las aguas, porque en este momento es como el reciclaje. El reciclaje es una gran mentira en términos generales, porque cada municipio compra contenedores verdes, amarillos, azules, y al final viene el camión recolector y los mete a todos en el mismo saco y van para el mismo vertedero. Cuando uno se sube a un avión, te dicen, la empresa tanto recicla, separe el aluminio, separe no sé qué, y uno ve que uno se da las latas, sacar las papas fritas, sacar las bolsitas del azúcar y lo demás, y la meten en una misma bolsa. Esa es una gran mentira. Entonces no tenemos ni un sistema de reciclaje de residuos, ni tampoco aparentemente tenemos un sistema que permita desde la casa separar la agua gris de la agua servida. Y la agua servida, hasta donde yo sé, deben ser recontra pocas las plantas que permiten reutilizar las aguas por un lado y por otro lado reutilizar los lodos, porque la verdad es que tampoco tenemos norma clara, hasta donde yo sé, para poderlo utilizar para la agricultura, para rellenar cualquier cosa, para lo que sea, digamos, y en otros países lo usan. O sea, estamos recontra atrasados, presidente. Entonces, cuando veo aquí, disculpe la lata, presidente, pero a mí me parece súper relevante esto, porque esto involucra parte fundamental de nuestra pega. Y cuando dice que no hay una instancia que genere políticas públicas y proponga una forma sistemática de perfeccionamiento del sector, y por otro lado dice que una superintendencia que tenga atribuciones y funciones que excedan la fiscalización sin entidades especializadas y competentes para la gestión de política, estamos fritos. O sea, a mí me quedó el MOP colgando. O sea, si no es el MOP, si no tenemos una superintendencia que sea capaz entonces de generar políticas públicas sobre la gestión del agua y sus residuos en general, luego de ser utilizadas, estamos fritos, recontra fritos, o sea, estamos en la edad de la prehistoria. O sea, la inexistencia de instancias formales, institucionales para ver eso, ya sabemos, y ya a lo menos han pasado 4 gobiernos de cuando anterior al señor de las aguas, que no sea Esteve, fue un subsecretario de Agricultura, que era el austral, Alfonso, ¿cómo se llama? Que lo nombró la presidenta Bachelet, me parece que en Bachelet 1, para decir, a ver, ¿cuántas instituciones tienen que ver con el agua? ¿Ya? El subse de Agricultura, ¿cómo se llama? Reinaldo, ¿qué? Él. El delegado presidencial para el agua. ¿El segundo? Sí. Claro. Pingüino de la Universidad Austral. Sí, ya vamos a acordar, sí. De repente un chispazo de memoria ya nos trae. Y él dijo, hay 52... Reinaldo Núñez. No, no era Núñez. No, tampoco, que él es de la DOH. Estamos todos con las neuronas media gacha ya. Ruiz. Reinaldo Ruiz. No sé, le dije que llegaba de repente la neurona funciona y chispotea y suelta. Reinaldo Ruiz. Reinaldo dijo hay 52 instituciones que tienen que ver con el agua. Después las bajaron a 41, después creo que quedan como 30. Pero hasta el día de hoy todavía seguimos teniendo más o menos el mismo escenario. Han pasado varios gobiernos. Entonces, chuta, esto, presidente, sin ninguna duda, debería ser tema muy principal de nuestra preocupación. Y lo planteo en esos términos, presidente, porque no dejo de sorprenderme. O sea, tenemos una empresa del Estado que tiene que vérselas con el mundo privado, pero tenemos una falta de una institucionalidad reguladora, fiscalizadora, definitoria de políticas públicas, como decir. Después le hago el resto de las preguntas, presidente. Después de las dos, sí. Apaga el micrófono. Ya, agradecemos al senador Flores por las consultas. Yo soy un solo comentario, para que ahí libremente, lo que entiendo que nos exponían también Econce es que esto tiene que ver con una realidad que el Estado no ha asumido, y es que en el caso del sistema eléctrico, la generación daba cuenta de no escasez, sino que inexistencia del recurso, electricidad. En el caso del agua, se partía de la base que había disponibilidad del recurso. Por lo tanto, se asumía que era mucho más sencillo de resolver el problema,
Bueno, y las condiciones cambiaron. Entonces, al cambiar las condiciones, la política pública tiene que ser también distinta. Y claro, yo no sé si vamos a reproducir el modelo del sistema eléctrico, que es bien peculiar también, eh, pero yo lo que sí creo es que Consa tiene ahí una responsabilidad y un papel que jugar, porque al ser un actor público, aun cuando sea empresa, y por lo tanto tiene definido un fin de generar, digamos, utilidad y regirse por un marco legal, creo que también hay un rol que es bien peculiar y que podría permitirnos tal vez aprovechar toda esa experiencia y esa expertise acumulado y no partir creando institucionalidad que parte, como uno podría decir, de cero. Entonces a mí me parece que hay un debate interesante, una pequeña reflexión a raíz de lo que dice el senador Flores, que me pareció muy interesante. Tiene la palabra, iba a decir el Ejecutivo, pero no corresponde. Consa y después el Ejecutivo, o el Ejecutivo después de Consa, como quieran. Por Bueno. favor. Presidente, solo diferenciar algunas cosas que el, aquí lo que ha planteado la vicepresidenta y el gerente de desarrollo eh, son necesidades que sería interesante poder resolver eh, para el mejor funcionamiento de CONSA, que no es poca cosa porque afecta a 9 regiones del país y son regiones completas. No son algunas comunas de las regiones, pero en el ámbito urbano, naturalmente. Entonces, algunas de esas están vinculadas con, por ejemplo, con el estudio que están desarrollando y la evaluación legal de los centros de transferencia, ¿no? De los contratos de transferencia de los derechos de explotación de las concesionarias. Y entiendo que esto está en desarrollo por parte de CONSA, pero ya eh, anticipan de que uno de los temas más relevantes para ECONSA está vinculado con que las inversiones que se proponen en el último tercio de la duración del contrato, es decir, los últimos 10 años, terminan o pueden terminar afectando a la empresa que entrega el contrato porque luego quedan, reciben la carga, por decirlo así, o los beneficios de esas decisiones. Y esas son decisiones en las que no participan. Un poco es un planteamiento. Y es que me corrija Consa si estoy diciendo algo contrario a aquello. El, em, entonces, una pregunta que nos podemos hacer, y este es un ejemplo de varios puntos que se fueron planteando, es si es que tendría sentido que en esta comisión o donde le parezca, donde sea más pertinente, es poder hacer un ejercicio sobre cómo empoderar mejor a una empresa tan relevante como Econsa versus la idea de eventualmente ir discutiendo cositas por aquí, cositas por allá, en un conjunto de otros proyectos de ley. ¿Ah? Porque finalmente, si bien Econsa está dentro de la legislación sanitaria, tiene una particularidad. ¿Ah? Y la particularidad que tiene es que es una empresa pública. ¿Ah? Y en consecuencia la pregunta es si esa discusión puede tener una discusión en sí misma, ¿ah? Como para estudiar eventualmente un anteproyecto de ley en esa dirección, escuchando los distintos insumos que existen, con los estudios que se reciben y que sean conclusivos, o no. ¿Ah? Por eso que preferí hablarlo antes, porque finalmente esta palabra, el propio CONSA tiene bastante que decir eh, al respecto. Aprovecho de señalar que el Ministerio de Obras Públicas no tiene ningún tipo de mandato respecto de CONSA. Si bien tiene una relación estratégica y de cooperación, eh, eh, sería eso, presidente. Muy bien. Gonza. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, y tomando las palabras que señalaba, ¿cierto?, el coordinador del MOP, Econsa es una empresa pública y como tal tiene una finalidad de interés público. O sea, y en ese sentido, Econsa, sus líneas estratégicas, ¿cierto?, son justamente participar del reuso y la desalación. O sea, ese es el objetivo estratégico hoy de CONSA. Y también en materia de servicios sanitarios rurales, ya acceder a la población rural. Bien, en cuanto al reuso y la desalación, bueno, todos sabemos que la desalación es muchísimo más cara que el reuso y el reuso por su parte cumple una doble función, o sea, deja de arrojar aguas residuales al mar
para efectos de reutilizarlas en fines industriales, ya sea fines mineros o fines de agricultura, por ejemplo, y con esto se pueden hacer swaps y con ello se liberan aguas frescas para la comunidad. Y eso es muy relevante para Econsa y es una de las cosas que estamos empujando desde la empresa. Bien, entonces tenemos esa visión de empresa pública, o sea, una visión estratégica en la cual queremos avanzar y estamos avanzando. Bien, en desalación también hemos avanzado bastante, o sea, ya conocen el proyecto, ¿cierto?, de Atacama, que una desaladora, ¿cierto?, que funciona y se ha llevado muchos premios y ha sido esencial, ¿cierto?, para la provisión de agua potable. En cuanto a lo que señalaba el senador aquí de que Piñera había informado cerca de 172 acuíferos y que habían sido solamente 2 estudiados, bueno, ello corresponde más al MOP que a nosotros pronuncian 725, Chacs. Bien, claro. Y en cuanto a las iniciativas, sí. En 2016 se habían estudiado 375 y hoy ya son 725. Pero no son acuíferos, ¿no? Son sistemas hidrogeológicos de proyecto común que son los subcomponentes de los acuíferos. Los acuíferos tienen subsectores, perdón, presidente. Pero el micrófono más irrelevante esto siempre nos preguntan, así que... presidente, lo que ocurre es que los acuíferos pueden tener subsectores, por decirlo así, un lenguaje no apropiado. El lenguaje son sistemas hidrogeológicos de aprovechamiento común. Estos subsectores tienen movimientos o desplazamientos distintos, es decir, están conectados entre sí y por tanto son un acuífero, pero unos responden, por ejemplo, a las precipitaciones con cierta velocidad. Puede haber precipitaciones y en pocos meses el acuífero empieza a tener una diferencia en sus niveles y otros se pueden demorar 100 años, 200 años en esa respuesta, ¿ah? Aunque están conectados y son parte de un mismo acuífero. Entonces, por eso que el MOC comenzó a hacer estudios de sistemas hidrogeológicos de aprovechamiento común, que son los subsectores, que justamente eso es el resultado del estudio. Es decir, mientras más estudias te vas dando cuenta que el acuífero, si bien es un acuífero, tiene sectores que funcionan de modo diferenciado. ¿Ah? Si yo tengo, ¿y por qué es importante hacer un sistema hidrogeológico de aprovechamiento común? Porque en la legislación actual, antes se podía, tú podías, hasta antes del 2022 o del 2016, tú podías pedir un cambio de punto de captación y tenías un derecho de aprovechamiento que te lo habían dado en un lugar y te ibas al lugar que estaba rindiendo mejor el agua. Y todos se concentraban allí. Hoy día, esta libertad de cambio es solamente dentro de un SHAC, dentro de un sistema hidrológico de aprovechamiento común, no en cualquier lugar del acuífero. Entonces, los estudios, lo que teníamos, el problema que teníamos es que al año 2017, 16, 17, la zona austral, Aysén y Magallanes, no tenían ningún estudio de los SHACs. Hoy día ya se avanzó en eso y en estos estudios. Y es un tema que sería súper interesante escuchar en esta comisión, si le parece, a la Dirección General de Agua, porque está muy vinculado con los planes estratégicos de recursos hídricos por cuencas. ¿Ah? Y las mesas estratégicas de recursos hídricos por cuenca, porque entonces la propuesta es avanzar en planes para cada cuenca. Dentro de estos planes hay subplanes que son los de desanización, los de reuso y los de los acuíferos, senador. Senador Flores. Esto es importante porque en nuestra región, si bien es cierto, tenemos la mitad de la pluviosidad que teníamos hace 20 años, seguimos teniendo una buena cantidad de agua. Y el acuífero del Ranco, que son varias comunas, donde están uno de los mejores suelos de Chile, hace años que está agotado. Ese es el término administrativo, está agotado. Y la gente decía, pero si yo aquí entierro una pala y sale agua. O sea, entonces la gente quería hacer pozos artesanales. Y hay empresas y los fondos llegan y perforan, ¿te fijas? Y después tiene que venir obras públicas para ver si el pozo está regularizado, está regularizado. O sea, administrativamente no había agua. ¿Cuál era la dificultad? No era necesariamente para la agricultura, porque adentro del campo se hacía un hoyo y salía agua. El tema eran los APR. Los APR no tenían acceso a nuevos derechos de agua. Y por lo tanto, la utilización no se podía dar por una cuestión regulatoria. Entonces, cuando empezamos a averiguar, nos encontramos que el acuífero del Ranco no estaba estudiado, o sea, nadie sabía cuánta agua tenía. Porque al final de cuentas el agua que está debajo, y como dice Carlos, unos se recuperan y otros no se recuperan o se van a recuperar. Mire, a ver,
todos los que estamos aquí, en 100 años seguro que no estamos, ¿no? Y quién sabe cuántos estén, y a ver si existe o no ese pueblo, no existe ese pueblo en 100 años. Entonces, yo creo que sería súper importante, presidente, que pudiéramos tener esa información. Pues yo me acuerdo que lo que me dijo mi ministro, y yo me imagino que los ministros estarán enterados de lo que pasa a su interior, pero me dijo, mira, tenemos más de 2/3 de acuíferos que no sabemos lo que son. Y fue justamente a raíz de lo que pasaba en el acuífero Ranco. Estuvimos junto con Alfonso, en donde los APR lo que estaban reclamando era decir, pero ¿cómo avanzamos si no nos dan más factibilidad? Y la gente de Santiago se nos está viniendo a vivir al sur y se instalan, compran la parcela y después nos exigen la venta de agua. ¿Te fijas? Y tenemos ese problema, presidente. Muchas gracias, senador. Sí, para que termine el senador, nada más. O sea, Fernando, si quería agregar algo, yo simplemente decir que para contestarle al senador Flores, que hoy día las aguas grises y las aguas negras se van juntas. O sea, no están separadas. Hay una ley de aguas grises, pero implica, ¿cierto?, tener infraestructura en los nuevos domicilios para efectos de que estas aguas se separen. Pero hoy por hoy estas aguas van juntas y esas son las aguas residuales, en definitiva, que CONSA, ¿cierto?, quiere justamente darles tratamiento de reutilización. Muchas gracias. Fernando, Sí, yo simplemente reafirmar, digamos, el interés de CONSA completamente. Sus planes estratégicos están orientados, digamos, a estar en el interés público de estas empresas. Estamos trabajando en aquello muy fuerte, estamos creciendo un poquito, no mucho, pero sí ya tenemos más profesionales, en fin, estamos en todo un desarrollo para que efectivamente, y tal como lo señaló delegado acá de MOP, que efectivamente hay un tremendo interés por cumplir roles más estratégicos desde el punto de vista de la provisión del agua. Nuestra preocupación es que tengamos las herramientas, como se dice muy en chileno, los dientes para poder actuar cuando tengamos que actuar. Nos parece bien que efectivamente hayan operadores tal cual está el modelo, pero en estricto rigor necesitamos un poco más de dientes. Entonces, son dos cosas que para nosotros es de gran interés. Ya lo señalamos, el artículo que nos deja la misma parte sin tener dientes. Ese es como, porque el resto lo podemos regular en el contrato de la nueva generación de contratos, porque hoy día también los contratos no tenemos mucho. Entonces, por lo tanto, ahí hay algo que sí efectivamente es de gran interés. Cuando uno mueve una pieza, este peón, yo creo que eh, eh, cambia sustancialmente lo que efectivamente el rol de CONSA. Y así como también lo señalaban acá, efectivamente estamos en la desalación, no por querer estar en la línea del desarrollo de algo que es muy atractivo para cualquiera, sino que por estar en la línea de que el Estado le encargue, ya lo hicimos, ya lo hemos conversado con varios actores, el Estado le encargue a alguien que ya caminó este proyecto de desalación, digamos, en Atacama. Si no lo conocen algunos, digamos, efectivamente hicimos bajo el mismo modelo, ¿ya?, de regulatorio sin hacer ningún cambio regulatorio, algo que fue muy atractivo desde el punto de vista de lo que significó eh, una iniciativa de la región, dicho sea paso, lo cual a mí me deja absolutamente, yo también soy pingüino, ¿ah? Em, la región, desde la región se movió para que efectivamente eso se diese. Y en un cambio absolutamente, nosotros siempre destacamos eso, que fue a partir de todo su espectro político, a hacer algo que le da viabilidad por 50 años al agua a la región. Y fue capaz de conseguir los recursos para hacer, y nosotros pusimos el modelo a prueba. Subsidio de la oferta se podía, ¿ya?, que se llaman aportes de terceros en el mundo regulatorio, y eso lo trasladamos que efectivamente pueda avanzar, digamos, en un decreto tarifario, y ese decreto tarifario asume los costos de operación. Podemos discutir después ese tema y encantado de poder hacerlo. Lamentablemente, una muy buena pregunta, el subsidio de la demanda, que es un buen instrumento. Hago el hincapié de que este año se hizo una reducción, lo cual es, en vez de hacer un avance. ¿Y por qué digo el avance? Porque efectivamente no hace el distingo. No hace ese distingo que usted acaba de señalar, senador, que efectivamente si como en Atacama, ingresa una fuente como esta que es cara, pero que hace viable, digamos, la economía de la región, no hace el distingo de que entre una desaladora.
y por lo tanto existe la misma cuota de subsidio a la demanda. Ahí tenemos un tremendo aporte que hacer desde el punto de vista del avance que puede hacer este país. Si entro en esa saladora, por supuesto que tengo que entregar mayores recursos a quienes no lo pueden pagar completamente. Y es ahí donde yo debería focalizar. Ahí hay algo pendiente, no se hace distingo. Primero, en términos de la cuota, subir un poco la cuota, pero esa cuota destinarla a aquellos que efectivamente pase este tipo de cosas. Por cierto, el tema de la CIS, sí, su rol es un tema a discutir ya más de fondo. No corresponde a nosotros. Nosotros estamos en el trabajo de hacer las cosas que se pueden con la legislación. Le hemos demostrado que así se puede hacer. Queremos avanzar con algunas mínimas modificaciones que nos darían un poco más, como ya lo dije al principio. Y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la cantidad unido, digamos, a la cantidad de organismos que estén, ya todo el mundo lo sabe, digamos. Y claro, también es una discusión importante que establecer para quien maneje la política pública del agua. Si todo el mundo esperamos eso. Aún así, la responsabilidad que nos toca a nosotros como empresa pública, tenemos claro que es de gran interés seguir desarrollando a Econsa y sus empresas, porque además los operadores nos entreguen una buena empresa. Más allá de los problemas que señala Carlos, digamos, respecto a el último tercio, donde típicamente dejan de hacer inversiones. Son temas que nosotros esperamos mejorarlo y hacer gestión con ellos. Eso. Gracias. Bien, estamos en la hora, así que por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión y viene para que después nos coordinemos nosotros el proyecto de áridos que me decía Carlos Tevez. Ya, pero tenemos la hora y yo tengo que ir a una actividad. Se levanta la sesión. Recording stopped.